Es un privilegio para este servidor, para nuestros hermanos de distrito. Trabajamos en el área oeste de Puerto Rico, en el distrito de Palomas en Yauco y La Joya en Guánica. Y unas pocas semanas atrás hemos conocido a un hombre de Dios y quiero agradecer al pastor Alejandro Añasco por aceptar esta invitación. Gracias, pastor. Ya ha sido anunciado su tema, la última etapa de la Odisea. Así que el Señor le use, pastor, ¿verdad? Y que podamos escuchar palabra de Dios. Dios les bendiga. Gracias. Feliz sábado para todos. Primero que nada, un saludo muy caluroso y quizás un poco frío, porque aquí en Uruguay no hace, creo que 32 grados de temperatura como están en Puerto Rico ahí. Aquí hay 12 grados. En la madrugada hicieron 5 o 6, así que aquí, como estamos en el hemisferio sur, hace un poco más de frío. Pero rogamos a Dios para que al estudiar su palabra nuestros corazones queden calientes, como Él quiere que sea, como la Odisea tiene que ser, una iglesia fervorosa y caliente también. Y muchísimas gracias, por supuesto, al pastor Germán por esta invitación para poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Sé que hay personas de varios lugares conectados, así que realmente deseo de corazón que sea Dios el que hable a nuestros corazones en este momento. Bueno, el título que, como ustedes escucharon por parte del pastor Parra, es la última etapa de la Odisea. Yo me he puesto a pensar seriamente en relación a este tema desde hace mucho tiempo, y viendo los paralelos que existen en cosas que han sucedido en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y de forma particular dentro de la iglesia de la Odisea, con lo que ocurre en cada uno de nosotros como seres humanos. Entonces, yo quisiera poder comenzar leyendo cuál es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Entonces después poder hablar acerca de las etapas a esta iglesia de la Odisea. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice ahí algo que podemos leer muy claramente, y ustedes seguramente lo han leído miles de veces quizás, si no cientos o por ahí. Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Dicho sea de paso, esta palabra, la Odisea, se podría traducir como un pueblo juzgado. También otra forma de traducirlo podría ser juicio del pueblo. O sea que estamos hablando de una iglesia correspondiente a una etapa de la humanidad que tiene que ver con un juicio. Entonces dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Versículo 18: por lo tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Evidentemente ustedes ya saben que esto corresponde a un periodo de la historia de la humanidad que se conoce como el periodo de la iglesia de la Odisea. Hubieron 6 iglesias antes, la séptima es la iglesia de la Odisea, y a cada una de estas iglesias Dios le transmite un mensaje. Lo interesante es que el mensaje generalmente, o siempre, no generalmente, sino siempre, en cada una de las 7 iglesias, comienza diciendo: y escribe al ángel de la iglesia de. O sea, siempre el mensaje va orientado al ángel y, por supuesto, a través del ángel, a toda la iglesia. Ya vamos a ver qué es esto del ángel y en relación a estas 2 etapas. Pero yo quisiera adelantarme un poquito antes de ir y estudiar este texto en su contexto amplio, porque la hermana White dice claramente que el libro de Apocalipsis es donde todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Entonces a mí me gustaría poder estudiar algunos paralelos en este breve tiempo que tenemos ahora, para poder estudiar el mensaje de la iglesia de la Odisea a la luz de otras cosas
que incluso Jesús dijo que ocurrirían y evidentemente que están relacionadas con esta iglesia. Nosotros vemos aquí a la iglesia de la Odisea y que podríamos considerar que tiene varias etapas, pero en esencia podríamos hablar de dos etapas. Tiene una etapa donde claramente se menciona que esa iglesia es orgullosa, y tiene una segunda etapa donde vemos que la iglesia es una iglesia arrepentida. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que esta iglesia se arrepentirá? Yo ya me estoy adelantando un poco, pero por la sencilla razón de que no tenemos una octava iglesia. No hay otra iglesia de la cual sale los que se arrepienten. Tenemos esta iglesia. Y en todas las iglesias Dios siempre tuvo un remanente. La iglesia en esencia es el instrumento de Dios que tiene en este mundo para llevar las buenas nuevas. Pero dentro de la iglesia, evidentemente, existen personas que hacen lo correcto y personas que no lo hacen. A veces las personas que hacen lo correcto terminan haciendo lo incorrecto y a veces al revés. Entonces, ¿cómo poder saber quiénes son? Bueno, la realidad es que nosotros no podemos saber quiénes son las personas que serán salvas, quiénes pertenecerán a esta segunda etapa de la iglesia de la Odisea, que es una iglesia arrepentida. Pero sí, nosotros tenemos que saber que hay una promesa por parte de Dios, que Dios liberará a un pueblo de esta iglesia, a un pueblo de la esclavitud, para que haga su voluntad. Entonces, repasando hasta aquí, solo esta primera parte, tenemos ahí en el mensaje de la iglesia de la Odisea dos etapas, podríamos decir. Luego vamos a volver al texto y voy a mostrar dónde estarían estas dos etapas. Pero al principio, permítanme decirles que hay una iglesia orgullosa y después hay una iglesia arrepentida. Bien, ahora, dejando esto en mente, me gustaría ir a algunos textos que aparecen en la Biblia, por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 14 y Mateo capítulo 22, que no vamos a leer los dos capítulos completos, es más, yo me voy a centrar en Lucas capítulo 14 ahora, se describen algunas cosas que en lo personal creo que deberían llamarnos la atención y que están evidentemente relacionadas con la iglesia de la Odisea y en relación a estas etapas de la iglesia de la Odisea. No sé cuántos de ustedes alguna vez habrán ido a alguna cena muy costosa, alguna cena que para poder ir a esa cena tú tienes que tener mucho dinero. Y no solo eso, sino que tienes que vestirte de una forma especial que requiere que también tú tengas mucho dinero para poder vestirte de esa forma. Podríamos decir entonces que hay cenas preparadas, evidentemente en lugares especiales, a donde solo acceden algunas personas porque esas cenas son muy, muy costosas. Y en relación a la vestimenta también, solo pueden acceder algunas personas porque esa vestimenta es muy costosa. Lo interesante es que la Biblia dice que habrá una cena en el cielo a la cual ningún ser humano podrá ir por sus propios esfuerzos. Eso es evidentemente lo que enseña la Biblia, porque para acceder a esa cena, el costo que tendría que pagar el ser humano es demasiado alto, y no hay ser humano que realmente pueda pagar ese costo y asistir a la cena. La Biblia también dice que en esa cena tendremos que estar con una vestimenta perfecta. Es lo que en Mateo capítulo 14 habla acerca de los vestidos de bodas, una vestimenta perfecta, que evidentemente también, valga la redundancia, también representa la justicia. Ahora, ningún ser humano tiene justicia propia, así que no puede acceder tampoco a una vestimenta perfecta. Entonces, ¿cómo se puede solucionar este problema? Para poder concurrir a esa cena, para poder concurrir al cielo y además tener vestimentas perfectas, siendo que eso implica un costo que nosotros no podemos pagar, que si lo pagamos, evidentemente implicaría que entonces la Biblia dice que la única forma de pagar ese costo es con nuestra muerte. Pero ¿qué sentido tendría entonces pagar el costo con nuestra muerte si nosotros, causa de nuestra muerte, no podremos participar de esa cena? Ya no tendrá sentido siquiera vestirnos. Entonces, en la Biblia Dios establece o manifiesta o revela cuál es el plan de salvación. O sea que hay una forma en donde nosotros podemos participar de esa cena y tener la vestimenta correcta, pero evidentemente no es a través de nosotros. O sea que igualmente nosotros podemos ir a esa cena y vestir esas vestiduras. La pregunta es ¿cómo? Y lógicamente, hay una forma en que tú podrías, por ejemplo, en este mundo, ir a una cena muy costosa y vestirte con vestiduras muy costosas si tú no tienes dinero
o el suficiente dinero para poder pagar todo eso. Y es evidentemente si el que organiza esa cena, primero que nada, nos invita. Tú ya no tienes que pagar porque estás invitado, es gratuitamente, es una invitación y además es gratuito. Y en segundo lugar, si el que organiza esa fiesta, además, nos otorga esa perfecta vestimenta que tienen que tener los que participan en esa cena, y esa vestimenta también la otorga de forma gratuita. Ahora, dicho esto, entonces me gustaría ir ahí a Lucas capítulo 14. Un texto al que debemos, creo yo, prestar mucha atención. En Lucas capítulo 14, en el versículo 12, dice, está hablando de una situación donde Jesús estaba hablando con las personas y Jesús fue convidado a un lugar para poder sentarse a la mesa y comer con el que lo convidó. Entonces, dijo también al que le había convidado, a la persona que le convidó a Jesús, Jesús se refirió a él y le dijo, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos, no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y entonces seas recompensado. Más, cuando hagas banquete, llama a, y presten atención ahora, a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la restauración de los justos. Muchas veces nosotros pensamos en que una de las enseñanzas de esta parábola es sencillamente ser misericordioso con los demás, así como Jesús evidentemente fue misericordioso con nosotros. Pero la cuestión es que, ¿qué implicancias tiene eso? Evidentemente esto es mucho más profundo de lo que a nosotros generalmente nos parece cuando estudiamos la Biblia en la superficie. Dios quiere que cavamos hondo, que nos pongamos a cavar para poder extraer ese tesoro que hay ahí, las enseñanzas que realmente la Biblia quiere transmitirnos. Entonces, evidentemente hay algo más profundo. No es sencillamente de que nosotros tenemos que ser misericordiosos con los demás. Tiene que ver con algo muy especial. Fíjense que en el versículo 15 sigue diciendo, uno de estos, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Elena de White dice que este hombre que habló quiso cambiar la conversación porque se sintió incomodado con el comentario de Jesús. Este hombre no había invitado evidentemente a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y entonces se sintió incomodado con esta intervención de Jesús. Entonces cuando este hombre le dijo eso a Jesús, Jesús, dándose cuenta de que este hombre estaba cambiando el tema y llevándolo para otro lado, estaba diciendo, wow, qué lindo entonces poder comer en el reino de los cielos, porque ahí es donde nuestro Padre nos va a pagar. Jesús vuelve a poner el foco donde tenía que estar, donde Dios quería que estuviera el foco, que no es en la superficie. Entonces da otra parábola y mirando a esta persona le dice, y podemos leer ahora a partir del versículo 16. Un hombre hizo una gran cena, y miren ahora estos detalles interesantes. Un hombre hizo una gran cena y convidó. Generalmente termino de leer. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, dice la Biblia. Nosotros muchas veces podemos llegar a pensar que, bueno, el hombre hizo la cena, entonces, cuando estaba preparada la cena, fue o mandó invitar a muchos. Pero la realidad es que no vemos eso que es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hizo una cena y entonces convidó a muchos. El hombre lo que hizo, generalmente lo que se hacía antes, y a eso se está refiriendo Jesús, se invitaba a la persona de que en algún momento iba a haber una fiesta y se le decía más o menos en qué momento iba a haber esa fiesta, esa cena, etc. Y entonces después, cuando estaba llegando el momento, cuando estaba llegando esa fecha, se enviaba un recordativo a la persona para que la persona aceptase, o mejor dicho, para que la persona recordase, valga la redundancia, que tenía que ir a esa cena, entonces fuese. Y aquí se nos dice que un hombre hizo una gran cena, entonces convidó a muchos. Se ve que ya les había dicho que en algún momento iba a hacer esa cena. En el versículo 17 dice, y a la hora de la cena, ahora viene la segunda parte, envió a su siervo a decir a los convidados. Aquí entonces tenemos dos partes. Primero, el hombre decide hacer la cena y muestra que van a ser invitadas las personas. Y en segundo lugar, este hombre hace la cena, mejor dicho,
ya cuando la cena está preparada, en ese momento envía a sus siervos a que inviten a los convidados. Entonces dice en el versículo 17, a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. No había nada que se le escapase a este hombre, estaba todo completamente preparado. Entonces dice que los que fueron convidados, dice todos a una, comenzaron a excusarse. Versículo 18, estoy ahí. El primero, aquí aparecen tres, que podrían de alguna forma resumir el pensar y el sentir de todas las personas que rechazaron esta cena y que se excusaron. Dice que el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Ahora, antes de continuar, generalmente cuando uno compra algo, primero lo ve antes de comprarlo. No lo compra y después lo ve. De todas formas, si hubiese sido el caso de que primero lo compró y después lo tenía que ir a ver, una hacienda, un campo de noche, implica que tú no lo puedes ver. Si tú vas al campo de noche, está oscuro, y hoy en día, incluso con la tecnología que tenemos, no tenemos suficiente luz artificial, y mucho menos en ese entonces, como para poder alumbrar bien, que tú veas bien lo que acabas de comprar. Además, bueno, habría muchas otras razones para ver que hay una ilógica en esta excusa. Así que, evidentemente, esto fue, como dice el texto, una excusa que para colmo no tenía lógica ninguna, y entonces este hombre parece que cualquier excusa era válida para excusarse de no ir a esa cena que había sido invitado. Versículo 19. Otro dijo, aquí viene el segundo, he comprado 5 yuntas de bueyes. 5 yuntas son 10 bueyes. Cada pareja de bueyes tenía un yugo con el cual ellos podían trabajar, o a través del cual ellos se mantenían juntitos, entonces iban ahí labrando la tierra. Entonces dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Pero probar los bueyes en la noche, nuevamente lo mismo. El otro quería ver el campo en la noche, y este, quizás peor aún, se quería poner a probar los bueyes en la noche. Los animales duermen en la noche, no trabajan. Así que evidentemente esto no parecía ser lógico. Y además nuevamente lo mismo que el punto anterior. Los compró sin conocerlos. O sea, no se supone primero tenía que probarlos y después comprarlos, pero como sea, los animales generalmente de noche están durmiendo, y si tú has tratado de despertar a una vaca, un caballo o alguien o a un buey o lo que sea para que se ponga para colmo a trabajar, notarás que eso te cuesta mucho tiempo. No es así nomás. Nuevamente este dijo, te ruego que me excuses. Entonces después aparece el versículo 20, y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. ¿Qué tenía que ver esto? Esto parecería hasta aquí ser de las tres, la mejor excusa. Acabo de casarme, bueno, ahí muchos dirían, parece que sí, puedo excusarme con lógica, estoy justificado. La cuestión es que esto tampoco era una justificación. Hay algunos comentadores que dicen que en relación a este versículo interesante, hay una asociación aquí a lo que antes, en algunos lugares esto hasta hace poco seguía funcionando, pero especialmente antes, las personas que se casaban, los hombres que se casaban, en el primer año, después del casamiento, estaban de alguna forma justificados para no ir a la guerra o hacer algunos otros deberes civiles, podríamos decir así, pero no estaban eximidos de las relaciones sociales normales que había en ese momento. O sea que claramente esto nuevamente fue un pretexto. En el primer caso, nosotros vemos a una persona que pone como prioridad las riquezas materiales. En el segundo caso, vemos a una persona que pone como prioridad el trabajo, que genera de alguna forma también otras riquezas. Es interesante que los jueces muchas veces son símbolo del trabajo. Pero bueno, esto es una cosa que el mundo ha ideado, pero evidentemente los jueces se utilizaban para trabajar. Y por último, tenemos ahí a una tercera persona que aparenta poner sus afectos por encima de la invitación que este hombre le había hecho para ir a la cena. Entonces luego dice el versículo 21, y aquí es donde podemos encontrar una segunda parte de esta parábola. La primera parte de la parábola es hasta el versículo 20, donde parecía que estaba todo bien, pero empiezan a excusarse uno tras otro. Ahora la cámara, podríamos decir, el foco nuevamente se coloca sobre el que convida, sobre el que está organizando esa cena, y el que recibe la noticia
de que estos hombres y mujeres, estas personas no querían ir. Dice entonces, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces el señor, enojado, el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Fíjense qué interesante, estas 4 palabritas, pobres, mancos, cojos y ciegos, son las que encontramos en la primera parte de la conversación con Jesús cuando estaba sentado a la mesa con este hombre que lo invitó y le dijo, mira, cuando hagas banquete, llama a pobres, mancos, cojos y ciegos, porque es mejor llamar a ellos, que ellos no te pueden recompensar, así Dios te recompensa. No invites a personas que de alguna forma te pueden devolver. Pero es interesante que, acuérdense que las personas que estaban ahí sentadas no comprendían en profundidad lo que Jesús les estaba queriendo decir. Lo que les estaba queriendo decir no era meramente que tenían que invitar a los pobres, mancos, cojos y ciegos, sino lo que vamos a ver ahora a continuación. Acuérdense que hay un primer grupo de personas a los cuales él invitó y ellos tristemente rechazaron esa invitación y se excusaron con 1001 cosas. Entonces, versículo 21, dice el Señor a su siervo que vaya por todos lados e invite justamente a las personas que están en las plazas en la ciudad, y dice qué características tenían estas personas, a los pobres, o sea que no eran ricos, no era como los demás, no era como el otro que tenía dinero para comprar su campo, no era como el otro que tenía dinero para comprarse 10 bueyes, que no era poco dinero en ese momento, no era como el otro, el tercero que acababa de casarse, que no hay problema con casarse, pero generalmente los casamientos implicaban dinero y mucha inversión de dinero. Los casamientos no eran como hoy en día que vas al registro civil, te casas y listo. Muchas veces se tenía que organizar algo y había una cuestión cultural donde si las personas se casaban pero no hacían fiesta y no invitaban o no hacían algo a lo sumo, eso podía ser visto como una falta de respeto. Entonces vemos aquí a los ricos. Entonces este señor dice, no, entonces trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Versículo 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Entonces dijo el Señor al siervo, ve entonces por los caminos y por los vallados, ya ahora no por las plazas y por las calles de la ciudad, sino ahora por los caminos, más afuera y por los vallados, mucho más afuera, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Este forzar a entrar, muchas veces algunas personas lo han malinterpretado entendiendo de qué eso significa, y de alguna forma esto está relacionado con algunas cosas que hemos estudiado anteriormente, por ejemplo en escuela sabática, de que, bueno, parecía que estaba bien en forzar, o sea, a través de la fuerza, obligar a alguien a entrar, pero no es de esa fuerza de la que está hablando la Biblia, sino, por ejemplo, de la fuerza espiritual, podríamos decir así, que aparece en 2 Corintios 5:14, donde la Biblia dice que el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos convence y nos guía de una forma tal que nosotros nos sentimos obligados a avanzar por esa línea porque sabemos que es lo mejor realmente. A ese tipo de forzar es al que se está refiriendo. Luego dice, para que se llene mi casa, versículo 24, y ahí culmina esa parte, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Entonces ahora, vamos a ver los paralelos que podemos encontrar aquí con la iglesia de la Odisea. En primer lugar, dice el texto que Dios le dice a el que lo convidó, a que Jesús le dice al que lo convidó a Jesús, que cuando invite a alguien, cuando invite a las personas, trate de no invitar a los que son iguales, a los que le pueden devolver, sino a los que parece que están más abajo, o están, a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Porque de esa forma entonces Dios te lo puede devolver, si no, ya no te lo devolvería porque ya alguien te lo pagó, ya alguien te lo devolvió, el mismo favor. Entonces ahí aparece una persona que parece que no está entendiendo y además está incomodada con la situación y trata de llevar la conversación a otro punto, al cielo, y decir, wow, qué lindo, bienaventurados los que comen en el reino de los cielos. Hay mucha gente, y la hermana White lo explica muy bien, que creen que como están viviendo automáticamente ya podrían ingresar al reino de los cielos y Jesús viniese a buscarlos hoy. Son personas que creen que no tienen necesidad de cambios, creen que son ricos, creen que tienen lo suficiente. Es más, esta persona que invitó a Jesús era una de estas personas pudientes,
de Israel. No se lo menciona a él como si fuera pobre, porque justamente se le dice a él que invite a los pobres. Pero la pregunta es, ¿quiénes eran estos pobres, mancos, cojos y ciegos? Entonces Jesús, como él no estaba entendiendo la persona que estaba con él no estaba entendiendo y las personas que estaban alrededor de él capaz tampoco, entonces Jesús da esta otra parábola donde ahora aclara un poco más. Y ahora aparecen dos grupos de personas. Por un lado, los que son ricos en la parábola, ¿no? Y por otro lado, los que son pobres en la parábola. Ahora pregunto, cuando esto lo comprendemos como Dios quiere que lo comprendamos, que acá no está hablando de una cena común y corriente, aquí está hablando de un banquete que Dios prepara para el ser humano, para que todo aquel que realmente quiera participar de ese banquete, entonces pueda ir. La pregunta entonces es, ¿alguien tiene suficiente riqueza como para poder pagarse esa cena, para poder ir a ese lugar donde tiene que pagar una entrada? ¿Alguien tiene suficiente dinero? ¿Alguien tiene suficiente dinero como para poder comprarse un vestido tan costoso que simboliza evidentemente la justicia de Jesús? La Biblia dice que no hay ningún ser humano capaz de hacer una cosa así. La Biblia dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos, tristemente, hemos quedado fuera de la posibilidad de que por nuestros propios medios podamos acceder al reino de los cielos. O sea que nosotros no tenemos la capacidad en ningún sentido, en otras palabras, no tenemos la suficiente riqueza para ir por nuestros propios medios al reino de los cielos. Alguien evidentemente tuvo que pagar por nosotros. Es interesante que ese que tuvo que pagar tiene que ser rico. Y tiene que, de acuerdo a la Biblia, Filipenses capítulo 2, vaciarse de sí mismo para poder llenarnos a nosotros. Y de quien estoy hablando evidentemente es de Jesús, quien dice la Biblia que él se vació de sí mismo, en el sentido que no tuvo como cosa a qué aferrarse, permanecer allí en el reino de los cielos, siendo adorado por sus ángeles, sino que decidió venir a este mundo, aunque también siguió siendo adorado por sus ángeles, pero dice las Escrituras que él a propósito se hizo pobre para que nosotros pudiésemos ser ricos. La paga del pecado recayó sobre él para que entonces nosotros pudiésemos ser sanados y salvados del pecado. Y lo interesante aquí es que lo que vemos en la parábola es que ¿quiénes son estos pobres, cojos, mancos y ciegos? En primer lugar, obviamente que son los que no rechazaron el mensaje, por lo menos aquí se menciona que ellos aceptan el mensaje y todavía había lugar, y entonces vuelven a traer más personas para llenar ese lugar. Nosotros muchas veces podemos mirar en la superficie y decir, bueno, pero estos ricos que rechazaron el mensaje son, por ejemplo, los judíos del antiguo cercano oriente, el pueblo de Israel que rechazó a Cristo, son los hermanos mayores de la parábola de Lucas 15, por ejemplo, que ellos tristemente rechazan, no quieren entrar a la casa del Padre, y sin embargo estos pobres, miserables, cojos, ciegos, están representando a los que vinieron después, al hermano menor, a la oveja que se perdió afuera, no a la que se perdió adentro. Y eso está perfecto. Pero la pregunta es, ¿hay alguien que realmente pueda identificar, que pueda realmente ser lo suficientemente rico como para poder invitar a Jesús a entrar y cenar con él? ¿O será que la parábola lo que nos está mostrando es que realmente este hombre que se creía rico y que de nada tenía necesidad y que había invitado a Jesús, no se estaba dando cuenta que realmente él, por más rico que fuese, no tenía dinero suficiente, no había nada en él que lo pudiese llevar a la otra cena que Dios está preparando para nosotros, a la cual solo se puede entrar si tú tienes una invitación gratuita por causa de que tú eres un ser humano caído, y siendo que eres un ser humano que está desnudo, también tienes a alguien que esté dispuesto a darte de esas vestiduras para cubrir su desnudez. Entonces nosotros podemos darnos cuenta acá que por alguna razón Dios también en otra parte, en Mateo capítulo 6, dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios está hablando acerca de una situación espiritual a la cual se debe afrontar el ser humano, enfrentar y darse cuenta de su propia situación. Darse cuenta de que no es correcto que la persona piense que es rica realmente.
Realmente nadie es suficientemente rico para entrar en el reino de los cielos. Solamente uno que es suficiente rico es capaz de haber descendido, fue capaz de descender hasta nosotros, hasta el lugar donde estábamos nosotros, darnos de sus riquezas, para entonces darnos de esa forma la posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Ustedes se estarán dando cuenta aquí que hay algunas palabras que se repiten en el mensaje de la iglesia de la Odisea y en la parábola que acabamos de ver de Lucas capítulo 14. Por ejemplo, ahí había ricos y ahí había pobres. La Biblia dice claramente en relación al mensaje de la iglesia de la Odisea, y es esta primera etapa, la cual yo les mencioné que es una iglesia orgullosa, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y dice que esta iglesia, dice, ¿por qué la vomitar de la boca? A estas personas dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Bueno, si esta persona parece ser rica, es lo suficiente rica como para que sus obras quizás los lleven al reino de los cielos. Parece que se encuentra en un lugar de seguridad, en un lugar de autosuficiencia, en un lugar de donde cree estar seguro, y cree estar seguro por causa de su riqueza. No cree estar seguro por otra cosa, sino por causa de su riqueza. Y ahora vamos a ver qué es esta riqueza que tiene. Pero claramente esa persona cree estar segura por causa de su riqueza y de ninguna cosa tiene necesidad. Pero ahora viene la real situación de esta iglesia. Dice, y tú no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. ¿Ven algunos paralelos aquí en Lucas capítulo 14? Vemos algunas palabras que se repiten. ¿Quiénes eran los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos? Aquí vemos que esta iglesia es ciega. Aquí vemos que esta iglesia es pobre. Cuando hablo de iglesia, hablo de las personas. Aquí vemos a personas que son ciegas, a personas que son pobres. Y generalmente una persona que es ciega o que es pobre, no siempre, pero bíblicamente hablando, y hoy en día, muchas veces no tiene suficiente vestido. Podría decir que casi andan desnudos algunas personas, no todos, obviamente, porque Jesús también era pobre, aunque era muy rico, y él no andaba desnudo. Pero aquí, evidentemente, hay un paralelo entre lo que ocurre en la realidad en las cosas materiales y lo que ocurre en la realidad en las cosas espirituales. Dice que es una persona desventurada, una persona miserable. Sin embargo, las personas que creen que conocen todo lo necesario para poder ser salvos y que andan en esos caminos y que están llenos de suficiencia propia, no se están dando cuenta que realmente están yendo para el otro lado, para el otro camino, para el camino de la perdición. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y acá vemos justamente a una iglesia que cree ser rica, pero realmente tiene todo lo que tenían estas personas que no fueron invitadas por este hombre que invitó a Jesús. Personas pobres, personas ciegas. Aquí se menciona algunas características, pero podríamos hablar de muchas otras que tienen o que caracterizan a esas personas que parece que son excluidas de la sociedad. Entonces ahí tenemos esa primera etapa. Ahora, permítanme decir algo más en cuanto a esto, porque a mí me parece que es sumamente interesante. Viene ahora una segunda etapa de la iglesia de la Odisea, luego de que se le dice toda esta situación real, y la segunda etapa la podemos encontrar a partir del versículo 18, porque a partir de que comienza el consejo, es un consejo que Dios da al testigo fiel, el testigo fiel que lo da a la iglesia de la Odisea, al ángel de la iglesia de la Odisea, y ahora vamos a ver esta relación entre el ángel y la iglesia. Fíjense qué interesante que si él da un consejo, si Dios te da un consejo, evidentemente es porque sabe que tú podrías llegar a tomar ese consejo. No tendría sentido que él dé un consejo a alguien que ya no tendría oportunidad ninguna de tomar ese consejo. No, si Dios da un consejo es porque esa persona aún tiene oportunidad de tomar ese consejo, de realmente aplicarlo. Entonces dice, y esto significa que entonces la iglesia no está perdida. Aunque parezca que la iglesia caerá, no caerá, dice la hermana White. Hay esperanza en el pueblo de Israel. Versículo 18 entonces de Apocalipsis 3. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y este es el consejo.
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Nuevamente, unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí se presenta cuál es la solución entonces al problema espiritual que tiene la Odisea, un problema que implica que la iglesia, en esencia, o las personas que integran la iglesia, se creen tan ricos, llenos de suficiencia propia, que no se dan cuenta que esa suficiencia propia no les paga la entrada para poder entrar al reino de los cielos. No pueden entrar en las cenas del Cordero de esa forma. No pueden siquiera comprarse vestidos con su propia riqueza espiritual. Estas personas no se están dando cuenta que las personas que aparecen en la parábola de Jesús en Lucas capítulo 14, que son pobres, mancos, cojos y ciegos, son ellos mismos, porque realmente a la luz del universo, nosotros como seres humanos no somos los ricos de la parábola. En el sentido bíblico, textual, exegético, Jesús tenía un pueblo que se creía rico y otro pueblo que estaba apartado, al cual dice, bueno, si este pueblo que se cree rico no me acepta, que eran en su momento los judíos, los hebreos, entonces voy a llamar a otro. Pero cuando hablamos a nivel general del ser humano, no hay ningún ser humano que realmente sea suficientemente rico. La Biblia dice claramente que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Entonces muchas veces nosotros decimos, claro, eso significa que hay una persona que cuando se bautiza hay más gozo en el cielo que por todos los demás que están sentados ahí. Pero la cuestión es que cuando vamos a ver lo que realmente significa eso y leemos los textos de la hermana White, ella dice que aquí Jesús está haciendo una conexión en lo que pasó a nivel del universo entero. Hay otros mundos que no cayeron, por los cuales Dios se siente contento, pero siente mayor gozo cuando los pecadores de este mundo se arrepienten. O sea que no hay una persona realmente justa en este mundo que a través de su justicia pueda tener suficiente riqueza para ir a la cena del Señor preparada para nosotros, o que Dios está preparando para nosotros, a las cenas del Cordero, ni tampoco vestir esa justicia, porque nosotros, dice la Biblia, nuestros trapos, nuestros harapos, son nuestras obras, que de alguna forma transmitirían nuestra justicia a nosotros, son como trapos de inmundicia. O sea, no puede hacer nada eso para poder cambiar el corazón del ser humano. Así como un leopardo, un tigre, dice la Biblia, no se puede quitar sus manchas. Así como una persona no puede cambiar de ser lo que es, entonces de la misma forma tampoco nosotros lo podemos hacer por nuestras propias obras. Necesita ese cambio ser totalmente exterior. Y eso es lo que el texto está diciendo. En otras palabras, Jesús quería que este hombre rico que lo invitó se diera cuenta que a nivel espiritual él era tan pobre como aquellos a quienes él no había invitado. Y en esa situación es donde se encuentra la iglesia de la Odisea. Una iglesia que cree ser rica, pero sin embargo que es miserable, desventurada, pobre, ciega y desnuda. Es lo que se nos dice. Pero ahora fíjense en algo interesante. La Biblia cuando habla acerca de estas cosas, en relación a la segunda etapa, lo enmarca en un texto muy, muy bello que creo que la mayoría, si no todos, ustedes conocen. Y es ese famoso texto de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Porque luego de que Dios le da la solución, y voy a leer primero el versículo 19, donde Dios le dice a la iglesia de la Odisea de Apocalipsis 3, 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y ese evidentemente implicaría, esa palabrita implicaría el cambio en la iglesia. Si la iglesia se arrepiente realmente, entonces será salva. Los que no se arrepientan de la iglesia, entonces seguirán en esa situación de la etapa 1. O sea que para pasar de la etapa 1 a la etapa 2, la iglesia se tiene que arrepentir. Pero fíjense, ahí viene ese famoso texto, versículo 20 entonces, donde dice Jesús, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Nuevamente esta palabra impresionante que está relacionado con la cena de la parábola de Lucas capítulo 14. Fíjense que muchas veces en la Biblia aparecen cenas. Por ejemplo, en la Pascua en esencia era una cena. No era durante el día que se tenía que comer, sino en la noche. En un momento determinado se tenía que comer la Pascua. Por eso es que Jesús
para celebrar la Pascua, tuvo una Santa Cena. Por otro lado, fíjense que cuando Jesús resucitó y se les empezó a aparecer a varios, entre los que estaban ahí, estaban algunos 2 discípulos, dice la Biblia, que iban camino a Emaús y venían evidentemente de Jerusalén, tristes. Y entonces, luego de que ellos escuchan las escrituras por parte de la boca de ese hombre desconocido para ellos, y ellos empiezan a entender que entonces era necesario que el Mesías muriese y luego resucitase, y ellos empiezan a entender todo eso, todavía no habían descubierto que Jesús era el Mesías. Y Jesús, dice la Biblia, que hizo como que se iba un poco más adelante a propósito, para ver qué hacían ellos, aunque Dios sabía lo que iban a hacer ellos, y ellos le dicen, no, espera, ya está anocheciendo, o sea, no sigas de largo, ven y entra con nosotros. La cuestión es que evidentemente se acostumbraba en la noche, cuando invitabas a alguien, lo invitas a cenar. Eso lo hacemos nosotros hoy también, obviamente con más razón en ese entonces. Entonces, por eso es que la Biblia dice que cuando se sentaron a la mesa y entonces Jesús partió el pan, hizo lo que solía hacer con ellos, entonces ahí ellos se dieron cuenta de que estaban frente a Jesús. Y cuando ellos se dieron cuenta, ¿qué sucedió? Jesús desapareció. La razón del por qué desapareció Jesús no la sabemos, pero la cuestión es que Jesús evidentemente tenía que seguir haciendo un trabajo. Pero ¿cuál era el objetivo de Jesús? El objetivo de Jesús era que lo reconocieran. ¿Y en qué momento lo reconocieron? En la cena, dice la palabra de Dios. También en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9, tenemos esas famosas cenas del Cordero. Y después, interesantemente, que no lo vamos a analizar ahora, pero está totalmente conectado, tenemos por otro lado otra cena. Dios de todas formas quiere hacernos cenar a todos nosotros, hacernos participar de la cena. La cuestión es que Dios quiere que participemos allí arriba de la cena y no que nos perdamos, como tristemente ocurre con las personas de Apocalipsis 19, 17, que es lo que se llama la cena de los impíos. O sea que aquí nosotros podemos ver esta correlación muy interesante entre la palabrita cena, que aparece aquí en Apocalipsis 3, versículo 20, con lo que aparece en todos estos otros lugares de la Biblia que acabo de decir, y de una forma especial en ese lugar de la parábola que Jesús contó en Lucas capítulo 14. Hay una cena, evidentemente. Ahora, me gustaría analizar un momento en relación a esta segunda etapa, a la primera y segunda etapa de la iglesia de la Odisea. El título del sermón es la última etapa, que tiene que ver con la segunda. Pero miren algo en relación a la primera que no he dicho hasta aquí. Y esto tiene que ver con el ángel que aparece ahí de la iglesia de la Odisea. Permíteme buscar acá, que perdí un texto que tenía conmigo. Denme un segundito. Bueno, igualmente, vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Permítanme acá, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Aquí cuando la palabra de Dios dice, y escribe al ángel de la iglesia y dice la Odisea, fíjense que como les decía al principio, es lo mismo que dice en las otras 6 iglesias. Ahora, ¿por qué dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea? Y no dice directamente, escribe a la iglesia de la Odisea. Esto significa entonces que no es un mensaje para la iglesia, sino para el ángel. En otras palabras, capaz no sería lo mismo creer que el ángel y la Odisea es exactamente lo mismo, o sea, el ángel y la iglesia es lo mismo. Y no, evidentemente que no lo es. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, se nos dice aquí en el contexto, se muestra el contexto de quiénes son estos ángeles. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Está hablando Juan, el apóstol Juan, cuando recibió esta visión de Apocalipsis. Y me volví, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y el versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Tenían, versículo 16, dice que este ser, que es Jesús, quien se le aparece en persona, tenía en su diestra 7 estrellas, en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el rostro del sol, como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y entonces ahora dice cuál es el misterio de estas estrellas y de estos candeleros.
que estaban con Jesús. Eso se encuentra en el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Con lo cual aquí se nos dice claramente que entonces ángel no es lo mismo que iglesia. Ahora, un ángel, evidentemente, en ese contexto de las iglesias, es parte de la iglesia, pero no está hablando de toda la iglesia, está hablando del ángel de la iglesia en la Odisea. Ahora, ¿quiénes eran estos ángeles relacionados con estrellas? Acuérdense que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, Apocalipsis 12, 4, se nos menciona que hubo una guerra en el cielo y que Satanás perdió esa guerra, pero dice que con la cola de Satanás arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí vemos una conexión nuevamente entre estrellas y ángeles. También esa conexión la podemos ver en el libro de Job, capítulo 38, versículos 6 y 7, cuando Dios le pregunta a Job algunas cosas, entre las cuales le dice: ¿o quién puso, viste cuando alguien puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Y aquí nosotros sabemos que estas estrellas del alba, evidentemente que tiene que ver con ángeles, y los hijos de Dios tienen que ver con seres de otros mundos, y esto lo menciona también la hermana White. Bueno, la cuestión es que evidentemente aquí está hablando de que ángel no es exactamente lo mismo que la iglesia. Ahora, entonces, ¿para quién va dirigido el mensaje de la iglesia de la Odisea? ¿Es dirigido para toda la iglesia o para estos ángeles o este ángel de la iglesia de la Odisea? Porque si es dirigido para el ángel y el ángel no son todos, entonces significaría que este mensaje no es para todos. Pero la cuestión es que sí lo es también. Permítanme leer ahora algunas citas de la hermana White para comprender a quién va dirigido el mensaje de la iglesia de la Odisea. Y por lo tanto sabremos quiénes son los que podrán salir victoriosos en esta segunda etapa de la iglesia de la Odisea. Esto se encuentra en el libro Fe y Obras, que es un libro donde hay una compilación de varios escritos de la hermana White. En la página 84, párrafo 1, Fe y Obras, página 84, párrafo 1, ella dice: el mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica a nuestra condición. Y aquí ella está hablando a nivel general. Cuán claramente se describe la posición de los que creen que tienen toda la verdad, que se enorgullecen de su conocimiento de la palabra de Dios, al paso de que no se ha sentido en su vida el poder santificador de ella. En otras palabras, tienen teoría, pero el poder santificador no se ha visto en ellas, no tienen práctica, no tienen obras, tienen una fe sin obras, la cual es muerta. Falta en su corazón, dice, el fervor del amor de Dios, pero precisamente ese fervor del amor es lo que hace que el pueblo de Dios sea la luz del mundo. Y aquí hay una conexión también con lo que ocurrirá de aquí a poco, descrito en Apocalipsis 18:1. La gloria de Dios circundará la tierra, lo hará a través de un ángel, pero ese ángel evidentemente está relacionado con su iglesia, son seres humanos, así como los del primero, segundo y tercer ángel. Pero fíjense, repito, aquí dice: falta en su corazón, en el corazón de estas personas, en la iglesia de la Odisea, el amor de Dios, el fervor del amor de Dios. Y justamente ese amor es lo que hace que estas personas entonces sean luz del mundo. ¿Qué clase de luz del mundo podrán ser personas? Acuérdense de ese texto que Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Claro, él también dijo: yo soy la luz del mundo, pero evidentemente si nosotros somos reflejos de él y Cristo vive en nosotros, entonces nosotros también seremos luz del mundo. Seremos como, imagínense, un espejo. Jesús es la luz central y tiene muchos espejos proyectando esa luz para diferentes lugares. Sea como sea la ilustración, está claro que Dios quiere que entendamos que nosotros podemos ser la luz del mundo, pero eso solo ocurre si nuestro corazón es transformado. Y para que eso ocurra, dice la Biblia en Apocalipsis 3:20 que yo debo dejar entrar a Jesús para cenar conmigo. Y lo interesante en Apocalipsis 3:20, que cuando dice la Biblia que Jesús entra, dice: entraré a él. No dice solamente entraré con él, dice entraré a él. O sea, lo mismo que Dios, él estaba mostrando a sus discípulos y a personas que tristemente no lo amaban,
En Lucas capítulo 14, que leímos recién, y que lo podemos ver también en Lucas capítulo 15, pero específicamente Lucas capítulo 14, en Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14, donde también hay otra fiesta, ahora no una cena, aunque es una cena también, pero no se la menciona de forma explícita, sino que dice que es una fiesta de bodas, una fiesta del Evangelio, así es como otra forma de decirlo. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta que todo eso que Jesús quería enseñar también es lo que quería enseñar para nosotros en cuanto a nuestro corazón. La única forma en que nosotros podamos cenar con Jesús en el cielo es si le permitimos a Jesús cenar con nosotros aquí, si le permitimos que Él venga a nuestro encuentro para transformar realmente nuestro corazón como Él quiere que sea transformado, porque ese es el problema de la iglesia de la Odisea, es un problema con su corazón. Luego dice, de forma específica, a quienes corresponde el mensaje al ángel de la iglesia de la Odisea. En primer lugar es para todos, por cuanto de que ella menciona déjenme leer de nuevo, el mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica a nuestra condición, dice ella, y está hablando de un contexto general de la iglesia. Pero ahora fíjense lo que dice Hechos de los Apóstoles, página 468. Hechos de los Apóstoles 468, párrafos 2 y 3. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, dice estas cosas. Ella aquí está citando Apocalipsis 2:1. O sea, el inicio del mensaje de las 7 iglesias. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra dice estas cosas. Y luego ella dice, Elena de White, estas palabras son dirigidas a los maestros de la iglesia, a aquellos a quienes Dios confió pesadas responsabilidades. Las dulces influencias que han de abundar en la iglesia están vinculadas estrechamente con los ministros de Dios, quienes deben revelar el amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo su dirección, la dirección de Dios. Dios las llena de luz, guía y dirige sus movimientos. Si no lo hiciera, llegarían a ser estrellas caídas. Así es por esa razón que Satanás fue caído. Él no se dejó guiar, dirigir por Dios. Entonces llegó a ser una estrella caída. Dice, así es con sus ministros. O sea, lo mismo que pasa en el cielo, dice la hermana White, pasa aquí en la tierra. Lo mismo pasa con sus ministros. Son instrumentos en sus manos y todo lo bueno que pueden hacer es realizado por medio del poder divino. Por medio de ellos se difunde la luz del Salvador, quien ha de ser su eficiencia. Si tan solo miraran a Él como Él miraba al Padre, serían capacitados para hacer su obra. Cuando dependen de Dios, Él les dará su esplendor para reflejarlo al mundo. Ahora vimos entonces en esta cita que el mensaje a la iglesia de la Odisea tiene una especial significancia o dirección hacia los que son líderes. Aquí ella está hablando de los ministros. Esto significa los pastores. Esto significa administradores, pastores, y no solo a eso, sino que ella menciona a los maestros de la iglesia. ¿Y quiénes son los maestros de la iglesia? Toda persona que tiene un cargo de liderazgo en la iglesia. Maestros de escuela sabática, evidentemente, también son maestros de iglesia. O sea que aquí hay una carga especial, una demanda especial a los que son líderes en la iglesia de la Odisea. Esto significa líderes en la iglesia adventista del séptimo día. Pero bueno, esto es interesante. Muchas veces pensamos que este mensaje es solamente para la iglesia adventista del séptimo día. Yo pensaba así hasta que encontré esta cita que les voy a compartir a ustedes, donde ella menciona que no solamente a la iglesia adventista del séptimo día. Ella dice lo siguiente, que también es un mensaje que se aplica a las demás iglesias y a los ministros de las demás iglesias. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 83. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 83. Elena de White dice, la amonestación para la iglesia de los últimos días, y está hablando en el contexto de la Odisea, por lo que ahora va a decir, debe ser proclamada a todos los que pretenden ser cristianos, a todos ellos. El mensaje de la Odisea, como una espada de dos filos, debe ser llevado a todas las iglesias, y esto es lo que se le tiene que decir a las iglesias.
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y luego le sigue diciendo todo lo mismo que le dijo a lo que entendemos es la iglesia adventista del séptimo día, que lo es. Y luego dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiente. Dice luego la hermana White, nuestra labor es proclamar este mensaje. Y viene una pregunta, ¿estamos haciendo todo esfuerzo para que las iglesias, está hablando del contexto exterior de la iglesia adventista, sean amonestadas? ¿Tenemos una obra que hacer en favor de los ministros de las otras iglesias? Dios quiere que se salven. O sea que aquí vemos el contexto amplio de todo lo que implica el mensaje de la iglesia de la Odisea, siendo que el mensaje de la iglesia de la Odisea corresponde a un periodo de tiempo en la historia del cristianismo, así como tuvimos con las demás iglesias, y no significa con esto de que el mensaje en cada uno de estos periodos de tiempo era para todo el mundo por igual. No, porque hay cosas muy específicas que Dios dice en el primer mensaje, en el segundo, en el tercero, hasta el séptimo mensaje, a la séptima iglesia. Pero lo interesante aquí es que aquí sí, la hermana White nos dice que esto es un mensaje para todo el resto. Ahora, ¿por qué también es un mensaje para todo el resto? Evidentemente, y quizás alguien dirá, pero ¿por qué solamente la iglesia de la Odisea? ¿No pasó esto también con las demás iglesias anteriores? ¿No se supone que algunos también eran ricos y creían que se habían enriquecido y no sabían que eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos? Sí, claro, tiene una conexión con todo el mundo, desde Adán y Eva hacia adelante. Pero ¿por qué se lo menciona al final? Porque al final hay algo que está por ocurrir y que va a ocurrir y que está conectado con ese versículo que acabo de mencionar de Apocalipsis 3:20, donde la clave para que eso ocurra, dice la Biblia, es que nosotros dejemos entrar a Jesús. Y no dice a nuestra casa, porque el texto dice que Jesús entrará a él, no con él en la casa, sino a él. O sea que la clave está en dejar entrar a Jesús en el corazón. Cuando la persona hace eso, entonces se transforma el corazón completamente si la persona deja que Jesús haga eso, entonces viene la promesa de lo que ocurrirá de aquí a poco tiempo, que se encuentra en el versículo 21, donde dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. ¿De qué cosa tenemos que vencer? La Biblia dice, en el contexto final, de la marca de la bestia y su imagen. Lograr poder vencer, soportar esas tentaciones. Ahora, ¿cómo nosotros podremos soportar esas tentaciones? Creyendo a sus promesas. 1 Corintios 10:13 dice, hay una promesa, que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará la salida para que podamos soportar. Ahora, si yo no creo que eso es posible, si yo creo que eso no es posible para un ser humano, entonces evidentemente, no estoy creyendo en las promesas de Dios y esas promesas tampoco Dios las podrá cumplir en mí. Porque la Biblia dice que cuando yo voy a Dios y le pido algo, para que Él me pueda dar ese algo, es necesario que yo crea que Dios cumple a sus promesas. No solo que Dios existe, sino que lo que promete lo cumple. Y hay muchas promesas en la Biblia en relación a lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Pero lo que Dios quiere hacer especialmente al final de la historia es hacer vencer al ser humano. Es lograr que el ser humano venza. Pero claro, el ser humano no puede vencer solo. El ser humano vence cuando se aferra a Cristo. En otras palabras, Cristo quiere vencer en el ser humano. Dios quiere lograr que el ser humano pueda vencer todas las tentaciones, pueda demostrar al mundo entero. Dios quiere demostrar al mundo entero a través del ser humano que cuando un ser humano se aferra a él de tal forma, entonces su corazón es cambiado y de esa forma cada uno de nosotros podemos, cada una de las criaturas del mundo puede ver que realmente, como en alguna otra ocasión que me ha tocado predicar he mencionado, son incongruentes las acusaciones de Satanás, que el hombre no puede guardar la ley de Dios. El hombre sí puede guardar la ley de Dios, no por sí mismo. Antes de haber caído, incluso necesitaba estar aferrado a Dios para poder guardar la ley de Dios. Cuando el ser humano
se soltó de las manos de Dios, pecó. Y lo mismo pasa con más razón hoy en día. Hoy nosotros no tenemos fuerza. Si Adán tenía fuerza, y tenía, pero si tenía considerablemente, mucho más que nosotros, Adán no caído, digo, imagínense un Adán caído, imagínense nosotros, imagínense personas que vinieron, ahora estamos viviendo cerca de 6.000 años después del pecado, imagínense qué clase de fuerza, qué clase de riqueza espiritual yo realmente puedo llegar a tener cuando me creo rico, cuando creo estar firme, cuando la Biblia dice el que esté firme mire que no caiga, y no me estoy dando cuenta de mi real situación. Mi real situación es que soy un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea que lo que Dios quiere, ¿por qué específicamente lo hace, lo pone como el mensaje de la séptima iglesia? Porque, a ver, hay que entender algo. No es que si esto hubiese sucedido en algún... A ver, si Dios hubiera logrado que una generación entera, que es lo que dice la Biblia que va a suceder con esta iglesia, logre vencer, logre demostrar que Dios tiene razón y Satanás no tiene razón, no crean que el pecado hubiese seguido existiendo en este mundo por mucho tiempo más. No, se terminaba ahí. Dios lo que está esperando es una generación que esté dispuesta a entregarse a Él, a arrepentirse por completo, a darse cuenta de su real situación, que se cree rica, sí, porque en un sentido lo es por la herencia espiritual que tenemos, pero si esa herencia no la hacemos nuestra, no la ponemos en práctica, nosotros terminamos siendo tan pobres como los pobres cojos, ciegos y desnudos. Esta persona que invitó, que no invitó a esas personas, no las invitó porque creía que, no, yo invito a los que son iguales a mí, cuando no se daba cuenta que espiritualmente era igual o peor que esas personas. Me acuerdo también otro caso que aparece en la Biblia, donde un tal Simón el leproso invita a Jesús, interesantemente estaban ahí y comiendo, evidentemente, y entonces aparece una mujer y este hombre se da cuenta que esta mujer no era una mujer muy decente, o por lo menos no lo había sido hasta hace poco tiempo, y dice, este Jesús no debe ser profeta, porque si lo fuera, entonces sabría que esta mujer es ramera. Entonces Jesús, conociendo lo que había en el corazón, le cuenta una parábola y le dice, bueno, había hombres, un hombre que debía tanto, 50 denarios, el otro que debía 500 denarios, y los dos se les perdonó, a los dos se les perdonó todo. Entonces le pregunta a Simón, ¿quién tú crees que va a ser el que amará más al que le perdonó? Y Simón dice, al que más se le perdonó. Y entonces Jesús dice, exactamente, bien has dicho, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero lo interesante es que muchas veces nosotros pensamos que la que más debía, en este caso era la mujer, y por eso más amaba, y por eso derramó un perfume de alabastro en Jesús, y no nos damos cuenta que realmente lo que el texto nos muestra, y lo que la hermana White enseña, es que el que debía 500 denarios no era la mujer. La mujer, por supuesto, debía también una suma que no podía pagar, era pobre, pero el que estaba más empobrecido, más en deuda, el que debía más todavía, era ese que se creía rico, el que se creía que, bueno, él no es tan malo como esa mujer. Pero, mis hermanos, hay que entender algo. ¿Desde cuándo nosotros fuimos llamados a compararnos entre nosotros? Y decir, yo soy más rico que fulano, yo soy más rico que sultano. Fíjense lo que le pasó a ese fariseo que mirando a ese pobre publicano que estaba de rodillas, que ni siquiera se animaba a subir el rostro al cielo, dijo, gracias Dios porque yo no soy como este. Yo doy el diezmo, guardo el sábado, gracias porque esto, porque lo otro. Y parece que se enorgullecía por ser así. Pero la Biblia dice que luego de que ambos terminaron la oración, ese fariseo no salió justificado. El que salió justificado es el que entendía que era un miserable, que era un pobre, que era un ciego, que era un desnudo, que realmente no había nada bueno en él, que era alguien que realmente necesitaba una misericordia que nadie, sino solo Dios, la podía otorgar para que esa persona pudiese vivir. Y quiero culminar con algo impresionante que aparece en relación al mensaje de la iglesia de la Odisea, y que tiene que ver con una cita. Bueno, realmente me gustaría leer muchas citas que tengo aquí, pero no puedo por un tema de tiempo, no quiero abusar de ustedes. Pero es algo que aparece en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 167 y un pedacito de la 168. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 167. A la hermana White se le da una visión
donde ella ve las conexiones entre el zarandeo y el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y se le dice por qué existe ese mensaje. Dice, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este directo testimonio, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Fíjense que ahí se nos dice claramente que entonces el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea es lo que causa el zarandeo. Dios, entonces, en otras palabras, es el que causa el zarandeo. Dios no quiere, no estoy diciendo con eso, que Dios quiere que las personas sean zarandeadas hasta el punto de perderse. Dios sabe que la perdición de cada ser humano, y nosotros debemos entenderlo, no es porque Dios puso pruebas muy fuertes o porque Dios permitió pruebas muy fuertes y entonces qué culpa tiene la persona, porque si fuese así, entonces el culpable es Dios. No, siempre la perdición o la salvación son decisiones personales que las personas, que cada uno de nosotros tiene que tomar. La salvación ya está puesta para nosotros. Nosotros sencillamente nos tenemos que aferrar de ella, aferrarnos de Jesús. Pero la perdición, de la misma forma, si nosotros nos aferramos de Jesús y vamos al cielo, está frente a nosotros si nosotros nos soltamos de las manos, si no permanecemos en Él, si no nos dejamos guiar por Él, como decía la hermana Guay en otra cita que leí hace un ratito. Si nosotros de alguna forma fuésemos esas estrellas, fuésemos esos ángeles, fuésemos esas partes importantes de la iglesia de la Odisea, si nosotros nos soltamos de Cristo, esas estrellas, en vez de estar glorificadas allí arriba, van a terminar cayendo. ¿Por qué creen ustedes que la hermana White dice que al final muchas estrellas caerán, refiriéndose a grandes líderes que esta iglesia amada tuvo y tiene, que tristemente por soltarse de las manos de Dios terminaron en el camino equivocado? Entonces, ella ahí conecta el zarandeo. Ella conecta el zarandeo con el mensaje que exige el testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Dice que este mensaje directo que acabo de mencionar, donde se le dice a los integrantes de la iglesia de la Odisea que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, no parece nada lindo, pero que quien lo reciba, entonces, dice, podrá expresar claramente la verdad. Esto es algo importante, no tengo el tiempo ahora de hablar acerca de qué significa expresar claramente la verdad. Una verdad que parece que no es conocida hasta el momento, porque si ellos estuvieran realmente expresando claramente la verdad, la Biblia entonces no les estaría diciendo estas cosas. Pero por cuanto están en esta situación, evidentemente entonces no pueden expresar claramente la verdad. O sea que expresar claramente la verdad está conectado, por lo tanto, con reconocerse miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Y luego dice que otros, orgullosos evidentemente, que todavía están en la etapa 1 y no quieren dejar de estar en la etapa 1, no soportarán este directo testimonio, sino que se levantarán contra él. Ahora, cuando hablamos de contra él, hablamos también de contra las personas que estarán diciendo este testimonio. En otras palabras, si lo que yo estoy diciendo ahora, mis hermanos, es la real situación de esta iglesia, significa que entonces habrá otros, está profetizado, que si escuchan este mensaje, se levantarán contra este mensaje, se levantarán contra mí o contra quien sea que lo predique. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Luego ella dice, el testimonio del testigo ha sido escuchado, no ha sido escuchado, perdón, o ha sido muy poco escuchado. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia. O sea, que hay un testimonio del cual depende el destino de la iglesia. Y si esto, evidentemente esto significa que es muy importante. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia ha sido tenido en poca estima, cuando no se lo ha ignorado por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento a todos los que lo reciban sinceramente, le obedecerán y serán purificados. Hay una cita bíblica que se encuentra en Ezequiel capítulo 38, versículo 19, hablando del zarandeo, donde dice, porque he hablado en mi celo, dice Dios,
y en el furor de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Y Israel es la iglesia, y va a haber un gran temblor sobre esta iglesia. El zarandeo evidentemente ya comenzó, pero todavía no terminó, y terminará grandemente cuando este grupo de personas esté decidida a dejar de ser esa iglesia orgullosa y pasa a estar a formar parte de las filas de esa iglesia arrepentida. Podríamos hablar entonces aquí de la iglesia militante y la iglesia triunfante, la iglesia que hasta el momento es la visible que milita en las cosas de Dios. Pero otra cosa es la iglesia que realmente tiene el corazón convertido, el cual nadie puede ver el corazón del otro, apenas podemos ver el de nosotros, y a veces incluso así ser engañados con lo que vemos. Por eso la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. A veces nos creemos firmes, pero no, como esta iglesia, este ángel de la iglesia de la Odisea, que cree estar firme, que cree que es rico y que de nada tiene necesidad, cuando su situación es justamente todo lo contrario. Quiero decir una última cosita, y es algo que escribió la hermana White en 1889, un año después de 1888, de Minneapolis, en la Review and Herald del 4 de junio. Ella dijo, si hubo alguna vez un pueblo que necesitó prestar atención al testigo fiel que aconsejó a la iglesia de la Odisea a ser celosa y a arrepentirse ante Dios, somos nosotros. Ella lo estaba diciendo claramente. O sea, si bien el mensaje de la Odisea es extensible para todas las iglesias, tiene una especial significancia para este pueblo. Por eso dice ella, si hubo alguna vez un pueblo que necesitó prestar atención al testigo fiel que aconsejó a la iglesia de la Odisea a ser celosa y arrepentirse ante Dios, somos nosotros, quienes hemos recibido verdades estupendas para este tiempo, pero no hemos vivido, tristemente, a la altura de los privilegios y las responsabilidades que se nos han confiado. Perdimos mucho por no haber vivido a la altura de las verdades solemnes que profesamos creer. O sea que, evidentemente, nosotros tenemos que ser personas que no solo se basen en la teoría, como también la hermana White dice. Este es un mensaje no teórico, sino que es un mensaje práctico. Dios quiere transformar nuestros corazones. Y Dios sabe que la única forma de hacerlo es, como vimos ahí, forzándonos a entrar. ¿Pero qué es este forzar a entrar? Cuando el amor de Cristo nos constriñe, cuando vemos el poder de Cristo manifestado en el ser humano y haciendo por el ser humano lo que no es posible hacer por nosotros mismos, cuando nosotros vemos el amor de Dios manifestado en su Hijo para que podamos ser cubiertos de su justicia, cuando comprendemos que eso implica, como mencionábamos recién, que no solo teoría, no es que solamente alguien te declaró justo alguna vez y que Dios lo hace, claro que sí, porque nos ha declarado sus hijos también, sino que Dios es capaz de transformar tu corazón. Cuando la iglesia, cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros como iglesia adventista, partiendo por los líderes y luego hasta el último de todos los adventistas del séptimo día, comprenda, y va a tener que decidir la persona, si estar de un lado o del otro, si estar del lado de los que luego del zarandeo podrán dar testimonio de la verdad correcta, como es en Cristo Jesús, o estemos del lado de los enemigos del pueblo de Dios. Nosotros vamos a tener que elegir. Cuando nosotros hayamos elegido eso, entonces dice la Biblia que el mundo entero va a poder conocer claramente cuál es la voluntad de Dios para cada ser humano. Y esto está conectado con otro tema muy importante, que es el mensaje del tercer ángel. Porque lo que es el mensaje del tercer ángel para todo el mundo, incluyendo la iglesia, tiene una particularidad en el mensaje de la iglesia de la Odisea, que es ese mensaje que transforma el corazón. Siendo que el mensaje del tercer ángel es ese mensaje que transforma el corazón del ser humano realmente, para poder hacer su voluntad completamente. Entonces vimos aquí que si el mensaje del consejo del testigo fiel que exige la iglesia de la Odisea es lo que hace que la persona sea convertida, entonces tiene que haber una conexión muy grande. Es que realmente lo hay, porque el mismo mensaje que es emitido hacia afuera de la iglesia, el mensaje del tercer ángel, y hacia adentro de la iglesia,
tiene un especial cumplimiento en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y Dios quiere que nosotros dejemos de ser lo antes posible esta iglesia militante y pasemos a ser lo antes posible la iglesia triunfante. ¿Cuánto tiempo faltará? Yo no lo sé, pero quisiera decir que están pasando tantas cosas en el mundo que no creo que Dios esté permitiendo que estas cosas pasen si al mismo tiempo su pueblo no se está preparando. Yo no sé quiénes son los que están preparados. Dios no me lo ha revelado y no lo sabré hasta cuando venga Jesús y nos vayamos todos con Él a casa, al reino de los cielos, para entonces poder disfrutar de las cenas del Cordero. Pero yo sé, mis hermanos, que Jesús dejó señales que están claras en torno a la segunda venida, a su segunda venida. Y si esas señales están pasando, y vemos que están pasando cada vez más seguido, y con una más seguido en frecuencia, pero también cada vez más fuertes, más potentes, más claras son esas señales, entonces significa que hay una iglesia invisible que no vemos justamente, pero que Dios la está preparando. La pregunta es, ¿tú quieres ser parte de esa iglesia? Esa iglesia que será la triunfante, la cual realmente dará testimonio del amor de Dios al mundo entero. Y entonces, cuando sea predicado este evangelio y no otro, el evangelio de Mateo 24, 14, el evangelio de Jesucristo, el evangelio que el apóstol Pablo dijo que no hay otro evangelio, y que el que tal diga que hay otro evangelio sea maldito, sea anatema. Este evangelio que dice que Jesucristo vino en carne para morar con los seres humanos y hacer en el ser humano y con el ser humano lo que el ser humano no puede hacer. Ese verdadero evangelio. Si tú crees en ese verdadero evangelio, entonces Dios quiere que pases a la otra etapa, de creer lo suficiente para que Él entonces te pueda ayudar a ponerlo en práctica. Tú quieres ser parte de ese grupo, porque el mundo entero se divide y la iglesia se va a dividir. Y solo quedará firme en la iglesia de la Odisea los que realmente sean los verdaderos hijos que quieren obedecer a Dios. Y la iglesia de la Odisea al final será evidentemente triunfante. Y no habrá una octava iglesia, sino que a través de esta iglesia es que Dios dará a conocer su amor al mundo entero. Bueno, he culminado hasta aquí, así que quizás dejo la palabra al pastor Germán, o si no hago una oración y después hago la oración entonces. Bueno, voy a orar y luego el pastor Germán seguirá. Amado Padre que estás en los cielos, gracias porque tú nos amas, porque tú nos bendices y porque en esta hora, Señor, hemos podido escudriñar en tu palabra lo que tu palabra dice. Te ruego, Señor Santo, que nos ayudes a que podamos ir a esas cenas del Cordero que están siendo preparadas para nosotros. Pero si realmente nosotros queremos ir a ese maravilloso lugar, Señor, debemos reconocer algo antes, y es que nosotros estemos allí o no, no es lo más importante, sino que si en nuestra vida nosotros realmente estamos vindicando tu nombre, tu carácter, tu amor delante del universo. Y la única forma de hacerlo, Señor, es que nosotros te invitemos a ser parte de nuestras vidas, te invitemos a cenar, logremos que tú entres a nuestro corazón, te dejemos entrar en nuestro corazón para que tú lo transformes y entonces podamos mostrar al mundo entero de que hay poder en Cristo, no solo para perdonar los pecados, sino para limpiarnos de todo mal. Te ruego en esta hora que bendigas a tu iglesia, que nos ayudes a cada uno de nosotros a arrepentirnos de nuestros muchos pecados, que reconozcamos que la única riqueza la tenemos en Cristo Jesús, que no hay nada bueno en nosotros y que lo único bueno que nosotros podríamos hacer hoy es dejar de resistirnos, para que entonces tú hagas todas estas maravillosas obras que has prometido que harás en nosotros, en tu iglesia, y entonces vendrá el fin. Gracias porque tú nos amas, Señor. En el nombre de Jesús oramos todas estas cosas y las pedimos. Amén. Antes de concluir, quiero darle gracias nuevamente a Dios por habernos dado este manjar. Son buenas nuevas de que el amén, que el testigo fiel y verdadero
el principio de la creación de Dios nos haya dicho esto, empezando con los líderes y a cada hermano de la iglesia. Son buenas noticias saber que podemos vencer a través de los méritos de Cristo, la incredulidad y nuestro desamor y nuestro corazón orgulloso. Así que vamos a seguir estudiando estos mensajes preciosos. Los que quieren ampliar este mensaje de la Odisea, hay un precioso libro llamado Herido en casa de sus amigos, de Ron Dufil, extraordinario, de todo lo que se escribió acerca del arrepentimiento a la Odisea, 5 años después del Congreso de Minneapolis. Pastor, muchas gracias. Dios nos ama y está inquietando a un pueblo, ¿verdad? La tierra será alumbrada con su gloria. Hay buenas noticias para la Odisea. El Señor nos ama y no nos quiere tibios. Él está buscando cristianos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gracias, pastor, por esa invitación, ¿verdad? A aceptar el mensaje del testigo fiel. El rechazo es lo que está produciendo este gran zarandeo y seguimos orando unos por otros. Gracias a nuestros hermanos que nos acompañaron desde España y a nuestros hermanos desde Palomas y Guánica, en Loya, en Guánica. Gracias. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros.